buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. El tema de la conversación de hoy es uno que ha dado de qué hablar y bastante. Es una nueva decisión de la Corte Constitucional en la que le ordenó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá que garantice el cumplimiento de una sentencia emitida en 2013 que había ordenado la restitución de la plaza como un lugar permanente para realizar espectáculos taurinos. La actual decisión básicamente dice que se debe rehabilitar las instalaciones de la Plaza Santa María para que realicen espectáculos taurinos como expresión de la cultura y la diversidad. Veamos aquí algunas reacciones frente al tema. La actividad taurina en Colombia tiene una ley. Se trata de la 916 del 2004, que establece las reglas y permite estos espectáculos en los municipios donde representa una tradición cultural. De manera, digámoslo, limitada, en el sentido de que la Corte dice que las corridas solo se pueden realizar en aquellos escenarios que tienen tradición cultural, que sería el caso de Bogotá, Manizales, y no habría nuevos escenarios para ese tipo de eventos. Lo que significa que solo puede realizarse en plazas de primera categoría como Santa María en Bogotá, Cañaveralejo de Cali, Monumental de Manizales, La Macarena de Medellín y plazas de segunda categoría como Agustín Barona de Palmira Valle, Francisco Villamil Londoño de Popayán, La Pradera de Sogamoso, César Rincón de Duitama y Pamplona en norte de Santander, donde las autoridades no las pueden prohibir si los empresarios taurinos cumplen con los requisitos. La Corte en esta decisión deja abierto un espacio en el contexto del maltrato animal que tiene como excepción las corridas taurinas para decir que mientras el Congreso mantenga esa excepción, pues se pueden adelantar en los términos limitados de la ley. Como diciendo, el Congreso tiene la potestad de quitar la excepción y eventualmente de quitar las corridas. En este punto es donde el Congreso no la tiene fácil. Por un lado, los taurinos piden que se respete el arraigo cultural de las corridas y el derecho al trabajo. El comercio que se mueve alrededor de la actividad taurina lo vimos claro ahora en la temporada de Manizales. Es impresionante afuera de la Plaza de Toros, los taxistas, los hoteles, mucha gente que vive de esto y que vivimos de la fiesta brava. Mientras los animalistas piden frenar el maltrato de esta práctica que califican como cruel. La protección de los animales y la eliminación de los espectáculos alrededor de su muerte hace parte de la agenda de este gobierno. A través de Twitter, el presidente Petro pidió al Congreso aprobar el proyecto de ley que busca eliminar las corridas de toros y al que solo le falta pasar la prueba en la Cámara de Representantes. La única forma de prohibir estos falsos eventos culturales en los cuales se maltrata a los animales, se pasa por encima de la dignidad. Tienen que protegerse los derechos laborales de los trabajadores del sector. En eso tiene que ir la legislación en el próximo Congreso. Sin embargo, en la Cámara de Representantes este periodo ya se presentó un proyecto de ley para eliminar las corridas de toros que se hundió en su segundo debate con 78 votos a favor y 75 en contra. Ahora vale la pena que recordemos que en agosto de 2018 la misma Corte dijo que las actividades relacionadas con la tauromaquia no podían ser penalizadas desde 2019. Con esa decisión, el Alto Tribunal anuló un fallo que había dado 2 años al Congreso para que legislara sobre esa práctica. Pero para entender un poco más sobre ese tema, desde las dos posturas que implica esta decisión y cómo la reciben, están con nosotros José María Serna, quien es de reconocido taurino, y también nos acompaña Luis Domingo Gómez, abogado animalista. A los dos les doy la bienvenida. Bienvenido, Luis Domingo. Muy buenas noches, Alejandra, y a José María y a quienes nos ven a esta hora. Un gusto acompañarlos. Gracias por acompañarnos también, José María. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. José María, bueno, vamos a comenzar con usted, porque quisiera revisar desde cada una de sus miradas cómo reciben esta decisión. Pues para el mundo taurino en Colombia obviamente es una decisión que se estaba esperando hace mucho tiempo. Era una decisión natural desde el punto de vista legal. Y lo que nos había tenido como consternados hace un tiempo era la demora. Digamos, la alcaldía de Bogotá había intentado hacer una licitación contraria a una ley de la República por una jerarquía natural de la ley, pues es un acuerdo ilegal el que establecía eso. Y eso fue lo que se demandó y eso fue lo que falló la Corte recientemente. Entonces, obviamente la Plaza de Toros de Santa María es una plaza icónica en la tauromaquia colombiana y mundial.
y el mundo del toro colombiano estaba esperando esto porque además es mucha la gente que depende económicamente de la temporada taurina de Bogotá. Y ya llevan desde la pandemia pues con muchos problemas pues, de ingresos y, y comerciales desde ese momento. Entonces se toma muy bien y ahora hay que ver cómo responde el distrito ante esto porque pues ya estaría ante el desacato de un fallo directo que lo obliga directamente. Listo, ahora vamos con Luis Domingo. ¿Cuál es su parecer frente al tema, frente a esa decisión en particular? Pues yo creo que es una decisión, yo no voy a decir que desafortunada de la Corte, pero sí bastante sorpresiva, teniendo en cuenta que desde 2010 la misma Corte es la que ha propendido porque la crueldad y el maltrato se morigeren e incluso deja en manos del legislativo la capacidad de su prohibición. Y evidentemente, pues hay que explicarle al público que nos ve en este momento que este es un auto de trámite, el auto 1928 que se da en el marco de una sentencia de tutela que es la T-296 del año 2013 que ordena proteger el derecho al debido proceso administrativo y a la libre expresión de la cultura o de las visiones artísticas, si se quieren. Y en ese orden de ideas, entonces, lo que está ratificando la sala de tercera de revisión de la Corte es justamente. Bueno, ahí se nos cortó un poco la señal con Luis Domingo. No sé si la logramos recuperar ya. Sí, es que tenemos una interferencia, pero no es mía. Sí, ya lo recuperé, ya lo escuchamos. Continúe, doctor Luis. Entonces, es una decisión en el marco de la competencia que la Corte decidió mantener en un auto del año 2015 y es verificar el cumplimiento de esa sentencia del 2013. Y aquí lo que está diciendo es la Plaza de Toros de la Santa María tiene que estar habilitada para permitir la tauromaquia. A mi juicio, este auto va en abierta contradicción de esa sentencia C66 de 2010 y deja abierto un debate que no ha sido concluido por la misma Corte Constitucional. Recordemos que esa sentencia del 2010 es adoptada por la Sala Plena, mientras que esta sentencia de tutela es adoptada por una sala de revisión que está compuesta por 3 magistrados y deja abierta nuevamente la posibilidad para un debate que no está concluido y que creo que le corresponde al Congreso en virtud de las múltiples decisiones que ha tomado. Adelante, lo escuchamos, doctor Luis. Entonces, creo que se abre una discusión profunda en términos constitucionales y es el Congreso que tiene la oportunidad ahora en la Cámara de Representantes de dar los 2 debates que le restan al proyecto de ley 085 del Senado, liderado por la senadora Andrea Padilla, que deberá pronunciarse sobre la vigencia de este tipo de espectáculos crueles en Colombia y así llevar la discusión a la Corte Constitucional, pero creo que el Congreso no puede renunciar a la facultad de legislar sobre la materia y acompañamos pues el llamado que ha hecho el presidente de la Cámara de Representantes y está abierta la discusión, creo yo, es como lo relevante de esta decisión.
Claro, es un tema que todavía sigue en curso desde el punto de vista legislativo, es un trámite que aún, digamos, es un proyecto que mejor aún está en trámite en la actualidad. Sobre Andrea Padilla, ella trinó al respecto de esa decisión de la Corte Constitucional, dijo: lucharemos con más fuerza en el proyecto de ley que prohibiría las corridas de toro en Colombia. Se expresó de esa manera frente al tema que hoy estamos desarrollando, pero yo quisiera continuar con usted, doctor Luis Domingo, para preguntarle, para que recordemos cuáles son las motivaciones que llevan a los antitaurinos y a los defensores de los animales a solicitar pues esta cancelación de este espectáculo cultural que para los taurinos pues representa eso, ¿no? Pues mire, básicamente el tema parte desde una observación científica, y es que los animales, especialmente los vertebrados, son seres sensibles a los estímulos positivos o negativos. Esa es una discusión que ya se ha venido dando desde hace mucho tiempo y que en Colombia se legisló sobre la materia, y por eso en 2016 se declararon a los animales como seres sensibles, y sobre eso hoy se está dando la discusión. Yo tengo la visión de que la discusión sobre esta temática es ir contra la abolición de las prácticas crueles en el toreo, y creo que en la misma línea viene trabajando el activismo animalista. Entonces, hay todo un fundamento científico. En Colombia ya hay una fundamentación legal, también jurisprudencial, por muchas y reiteradas decisiones que ha tomado, entre otros, la Corte Constitucional, donde viene señalando que los animales tienen una serie de derechos que, aunque no estén consagrados expresamente en la Constitución, se deben proteger, y se deben utilizar los mecanismos procesales que de este momento tenemos, mientras el legislativo desarrolla los idóneos para defender los derechos de los animales. Luego, no es un tema que nos estemos sacando del sombrero, no, es una discusión objetiva, real. El tema es precisar qué debemos entender por morigeración o prohibición de las prácticas crueles en los espectáculos, puntualmente en el espectáculo taurino. Listo, doctor Luis. Bueno, ya escuchamos como los argumentos en contra, teniendo en cuenta pues la defensa de los animales, pero vamos ahora con José María para que nos explique también esos argumentos a favor de este espectáculo cultural, como ustedes lo conocen, ¿no? Pues a ver, el tema es muy sencillo. Como decía Luis, creo que correctamente el debate está en el Congreso. La sentencia 666 del 2010, o sea, en ningún sentido contradice el auto de hoy. Esa es la sentencia que establece que los toros, digamos, y las demás prácticas culturales se deben respetar en donde ha habido tradición. Y el auto básicamente simplemente le dice a la alcaldía que respete un fallo de tutela del año 2013, ¿sí? Entonces, ahí estamos yo creo que de acuerdo. La discusión se debe dar en el Congreso, que es el lugar apropiado en una república para llevar a cabo estas discusiones, no a través de trámites y demandas y tutelas, porque son discusiones pues ligadas a el sentido moral y filosófico de una sociedad. ¿Cómo lo vemos en ese punto de vista los taurinos y qué sentimos? Nosotros entendemos que hay algunas personas que no comprendan la fiesta brava, que le parezca muy crudo, ¿sí? El sacrificio de unos toros. Es un ritual en el cual se sacrifican unos toros. Eso es 100% real y esa es la esencia de la tauromaquia, ¿sí? Pero es un ritual que hace parte de una sociedad, y esto se aplica para el 100% de Occidente, una sociedad que vive, y la forma de vida de la sociedad está basada en el sacrificio de otros mamíferos, bajo el punto que él decía de que está científicamente comprobado que los mamíferos, o hay animales con sintiencia que sienten, pues evidentemente los millones de pollos que se sacrifican en Colombia al año, y fácilmente en Bogotá se están sacrificando 2000 reses al día, ¿sí? Para que los mismos congresistas se pongan cinturones y zapatos de cuero, y las personas que van a los conciertos y se están probando vacunas del COVID que aquí todos tenemos,
en animales, y hay una cantidad de usos que el ser humano da a diferentes animales. El principal de ellos es gastronómico, pero hay muchísimos más. La tauromaquia simplemente es un ritual en el que ocurre exactamente lo mismo, solo que de cara al espectador. No lo hacemos detrás de una pared donde sacrificamos en un matadero todos los animales posibles, que por cierto viven la mitad de lo que vive un toro de lidia y en mucho peores condiciones, sino que se expone a la sociedad, se expone lo que tiene que suceder para llevar a cabo la sociedad en la que vivimos. Yo entiendo que hay algunas personas que les gustaría que el 100% de la sociedad viviera en un mundo vegano y sin remedios y sin vacunas, porque pues, no se pueden probar en animales o que se prueben en humanos, no sé cómo funcionaría eso. Pero esa no es la sociedad en la que vivimos hoy en día, ni es el debate que se está dando. Entonces es evidente que nosotros sintamos que es un debate bastante hipócrita y bastante arbitrario el que se da en contra nuestro. ¿Sí? Aquí está todo el mundo sufriendo y defendiendo la vida de, no sé, 18, 40 toros que se pueden morir en la temporada taurina de Bogotá en un año, cuando la ciudad mata 2.000 toros al día, para que las mismas personas que lo critican y que lo pretenden prohibir se alimenten, se vistan, tengan vacunas, le den de comer a su mascota, porque no le dan de comer verduras a la mascota, ¿sí? Entonces, es un mundo centrado en el ser humano, claramente. Estas son sociedades del ser humano, ¿sí? Y el ser humano tiene un lugar en la cadena alimenticia y en la cadena evolutiva. Que si los animales sienten, los mamíferos sienten, claramente sienten, ¿sí? Los pollos que se comen y el ganado que se comen y los conejos en los que prueban una vacuna, todos sienten, ¿sí? Pero es normal que ese debate lo podemos dar de forma completa, pero no se da de forma completa, se da exclusivamente contra las corridas de toros, por una idea de un tema social que había en Bogotá, que se creía que los toros eran de élite y se ha alimentado un resentimiento social hacia eso. Y yo no digo que ese sea el argumento del señor acá presente, ni del 100% de los animalistas. Pero lo que nosotros sí proponemos es que esto se volvió una persecución absoluta contra una minoría que somos los taurinos, y es una persecución que no es coherente. Aquí no están atacando todas las formas de explotación animal del ser humano y todas las formas de uso animal. No están defendiendo, o sea, esto es la industria donde menos animales se mueren, pero por lejos. Es que no es ni el 0,1% de lo que sucede en el resto del país, pero nos atacan exclusivamente a nosotros. Y entendemos que algunos crean que estos son unas personas sádicas que se van a divertir con el sufrimiento de un animal. A esas personas únicamente las invito a entender que no es del todo eso, que esto es un ritual, y es un ritual como hay rituales indígenas y hay rituales de las tribus de Madagascar y hay rituales incluso en India que tienen sacrificios de algunos animales. Eso es cierto, ¿sí? Pero es un ritual, no es gente yendo a divertirse superficialmente del sufrimiento de un animal. Para eso, pues vamos a un matadero gratis y nos sentamos a mirarlo. Claro, José ¿Sí? María, yo quisiera insistir en la pregunta desde el punto de vista primero. Bueno, más adelante le pregunto a Luis Domingo sobre los argumentos que nos comparte en ese momento José María, pero quisiera insistir en este tema que defiende tanto los taurinos, que es el argumento de la defensa de las tradiciones. ¿Por qué los toros son una tradición en Colombia, primero? Y segundo, que nos explique un poco más, digamos, o que les explique en general a los usuarios cuál es esa parte justamente que nos decía en su última parte de su intervención. ¿Cuál es esa parte que desconoce el resto del mundo de la fiesta taurina o de la corrida de toros que se concentra, o que por lo general se concentra únicamente en la matanza del toro? A ver, sobre la primera pregunta de por qué es algo o no una tradición, creo que en visiones opuestas podemos discutir todo el tiempo. Las corridas de toros son un acto cultural que se lleva celebrando en Colombia por lo menos 200 años, ¿sí? Cuando se logró, digamos, se hizo la independencia de Colombia, la primera en 1810, celebraron a los 9 días, el 29 de julio de 1810 exactamente, celebraron en conmemoración una corrida de toros. Era diferente un poco la tauromaquia en ese entonces, pero es algo que ha existido y que viene de la hispanidad, y por lo tanto por eso existe en Hispanoamérica desde la colonia, ¿sí? Los animalistas seguramente argumentarán que si ellos no lo consideran moral, entonces no lo consideran tradición, y esa es una discusión seguramente eterna que trasciende más a qué consideramos moral y qué no. Ahora, respecto a lo que
no conoce mucha gente del mundo del toro, es a los que siempre los invitamos a conocer. Eh, Hay muchos mitos y muchas creencias que tristemente se han usado para, en vez de dar un debate de frente, para generar ese resentimiento y ese odio hacia los taurinos, como si fuéramos, pues, eso, unos psicópatas y unos sádicos y cosas por el estilo. En primer lugar, un toro se lidia después de 4 años de vivir en el campo con la menor interferencia humana posible. Únicamente se interfiere con el ganado para temas sanitarios, que son las vacunas, básicamente. Porque lo ideal es que un toro no vea personas hasta el momento de la lidia. El toro tampoco se manipula en los corrales ni antes de la lidia como se cree, que se le pone vaselina en los ojos, eso solo lo haría más peligroso y haría el toreo imposible, o que se le echa algo en las manos, o yo no sé qué es lo que dicen. Pues justamente cuando un toro sale al ruedo y tiene algún defecto veterinario, que cojea porque tiene un problema o porque en el transporte se afectó, el toro se devuelve a los corrales y no sirve para la lidia. Ese es un primer punto. El segundo punto es, si nos quisiéramos ver el sufrimiento, no premiaríamos lo contrario. Lo que se premia cuando un torero sacrifica un toro, que es cuando entra a matar con la espada, justamente lo que el público premia, la presidencia premia, los medios taurinos premian, es que eso se logre de la forma más pura y a su vez eficaz posible. Y por eso hay unos tiempos justamente que se cronometran desde la presidencia de una plaza de toros, donde se le mide al torero qué tan rápido el toro muere y por lo tanto se le premia que muera de forma eficaz. Y cuando la espada a su vez no es eficaz, para eso existe el descabello, que es digamos que una espada con una cruz corta, que lo que hace el torero está obligado a utilizarla para que rápidamente lo apuntille, que es, digamos que le corta los nervios que conectan el cerebro con la columna. ¿Sí? Es básicamente lo que hace un matarife en un matadero todos los días. Justamente lo que se busca es eso. Ahora, a su vez, a diferencia de un matadero y de cualquier animal de consumo industrial, el toro de lidia ocasionalmente se indulta. Ahora en Manizales se indultaron 2, en Cali se indultaron otros 2, por ejemplo, y eso es una posibilidad que no tiene básicamente ningún otro animal del uso humano, ¿sí? Ni el que se come el perro en el concentrado. Y es la posibilidad de que un toro bravo se indulta y por lo tanto el ganadero lo devuelve a su finca y se queda como reproductor para transmitir su genética el resto de la vida. Ese es el momento más pletórico, el momento de más alegría, el momento de mayor triunfo en una plaza de toros. Lo pueden ver porque pues, el toreo no es algo escondido. Ustedes pueden ir a los corrales a ver el desembarco de los toros, el desembarque de los toros. Pueden ir a una plaza de toros, pueden ir a un pueblo. Si es muy caro en una ciudad municipal, pueden ir a un pueblo por 30.000, 40.000 pesos a ver una corrida de toros. Y a una ganadería también. Todo esto es público, nada de esto es un secreto, ni es un mito, ni nada por el estilo, lo pueden ver. No, no hay que leerlo en algún lado donde se puedan inventar cualquier cosa. Ese es el momento de mayor triunfo y éxito, el momento en que el toro vive porque es un toro muy bueno y es un toro muy bravo. Entonces, lo que yo les invito a ver es, yo entiendo que la tauromaquia es cruda para las sociedades urbanas del siglo XXI, pero no en vano, si ustedes van a las partes rurales del país, Claro. la gente no lo ve así y son muy populares los toros en cualquier pueblo donde se den toros en el país y la gente está un poco más ligada con la naturaleza y con el mundo rural. José María, Entonces, esa es la invitación. No es claro. un acto superficial de ver tortura animal. Para eso se haría algo mucho más barato y no se le pagarían miles de dólares a toreros para hacer un tema súper complejo y un tema para el que se prepararon, sino que haríamos simplemente, no tengo ni idea, ¿sí? Un gato callejero o quién sabe qué, cualquier cosa que se invente José alguien de María, ese estilo. Por eso, listo. sí, Digamos que perdón. quisiera como para equilibrar también la conversación, Luis Domingo, de la misma manera, pues estuve escuchando la intervención también de José María. ¿Qué respuesta podría darle de pronto a los diferentes puntos que nos mencionó en cuanto al tema de la comparación entre, digamos, como el tema ganadero, pues el consumo, en comparación con lo que ocurre con el toro de lidia en medio de una corrida de toros y en medio de la fiesta brava? Bueno, y en general todos los temas que nos mencionó desde el punto de vista de la defensa de la tradición, de la defensa de lo cultural. ¿Qué opina usted, Luis Domingo? Yo lo que creo es que las sociedades evolucionan y es innegable que hay
un alto consenso ético en la sociedad que habita el territorio nacional de Colombia, que está pidiendo unos cambios en algunas prácticas que ya no representan determinados valores que en algún momento tuvieron validez. Y ahí está de por medio una de esas prácticas que es la crueldad en el toreo. Yo no tengo absolutamente nada contra una expresión religiosa que habitualmente acompaña a los taurinos, que es la advocación, por ejemplo, la Virgen de la Macarena. No estoy en contra de que las personas que les gusta la tauromaquia escuchen pasodobles, tampoco que el maestro Botero exprese su visión de la tauromaquia en sus cuadros, tampoco todas estas expresiones que acompañan a la vida taurina. Lo que como animalista defiendo es que no es posible que actualmente sigamos acribillando a un toro en una plaza simple y llanamente por divertirnos. José María, que vive en ese mundo del toro, sabe perfectamente que hay algunas personas, que es un movimiento que está creciendo dentro del mismo mundo taurino, que apoyan la permanencia del toro de lidia como raza, pero que quisieran ver una cultura taurina alejada de la crueldad animal. Claro, públicamente no van a salir a sostenerlo, eso no es rentable dentro del gremio y, por supuesto, ese tipo de visiones me permiten, por ejemplo, reafirmar la valía que tiene el proyecto de ley que está avanzando en el Congreso y también la fuerza que deberían tener los representantes en la Cámara para sacarlo adelante. Por una razón que me parece bastante legítima, y es que si uno analiza todas las sentencias de la Corte Constitucional donde se ha venido de alguna manera referenciando todo el tema de la protección animal, la Corte viene gritando la necesidad de proteger a los animales de todo trato cruel innecesario. Hay discusiones de por medio. Claro, desde el animalismo, la versión más extrema, que es la abolicionista, pues quiere llegar a un punto donde ni siquiera los animales sean usados para el consumo humano. Yo soy animalista y considero que ese fin en sí mismo es loable, pero también entiendo que es un proceso social que nos va a llevar muchísimos años. Mientras tanto, soy de la opinión, tal como lo sostiene la senadora Andrea Padilla en su libro Derecho Sintiente, invocando a Robert Greene, que por los animales hay que hacer cosas que le mejoren la vida, no perseguir ideales inalcanzables. Y en ese camino creo que el Congreso avanza y el objetivo es eliminar la crueldad en ese espectáculo. Y por tanto es valioso, insisto, en que sea el Congreso, siguiendo el lineamiento de la Corte Constitucional, quien use esa facultad para pronunciarse y seguramente hecho realidad o hecha ley ese proyecto 085 llegará a la Corte Constitucional, donde será la misma Corte la que tenga la tarea de precisar los elementos, porque entre otras cosas, José María, el auto que acaba de dar a conocer la Corte Constitucional, incluso de manera, si se me permite, sin faltarle el respeto y a la dignidad de la Corte, de manera timorata, se atreve a señalar en el mismo auto que el gobierno nacional, el gobierno distrital, perdón, podría invocar la excepción de inconstitucionalidad, es decir, inaplicar el acuerdo 767-2020 para poder darle cumplimiento a la sentencia de tutela. Es una abierta contradicción, máxime cuando en el apartado 74 del auto dice que
sobre la constitucionalidad y la legalidad de ese acuerdo distrital debe pronunciarse no la Corte Constitucional, sino el juez natural, que es el contencioso administrativo. Y yo me imagino y supongo que José María tiene presente, por supuesto, la sentencia del Tribunal Administrativo del pasado 6 de octubre, mediante la cual ya falló uno de los procesos de nulidad que surgieron a raíz de este acuerdo. Es decir, el tribunal dejó en firme los artículos 7º y 8º del acuerdo 767 que establece una tarifa para las actividades taurinas del 20%. Es decir, le dijo el juez natural, tal como lo señaló la Corte, y me extraña que la Corte no haya tenido en cuenta este fallo del Tribunal Administrativo. Qué pena, yo lo interrumpo. Lastimosamente este es un tema que tiene mucha tela por cortar. Quisiéramos poder tener mucho más tiempo para debatir el tema, porque si ya comenzamos a entrar a los detalles, pues por supuesto eso nos da para debatir muchísimo más, como nos encantaría y como seguramente estaremos abriendo el espacio más adelante a través de Caracol Ahora, a través también de Noticias Caracol, porque es un tema que interesa a la comunidad, interesa a los colombianos, tanto a los taurinos como a los antitaurinos, pero bueno, por temas de tiempo lastimosamente tenemos que dejar la conversación hasta aquí. Yo aprovecho para agradecerle, Luis Domingo, por acompañarnos hoy en Caracol Ahora, por permitirnos este debate, y de la misma manera le agradezco a José María, a los dos, por acompañarnos aquí. Gracias por estar en Sala de Prensa, y con esto damos por culminado Sala de Prensa por ahora, pero ustedes continúen con más en Caracol Ahora.